Nos encontramos en los salones de CIESAS y tengo el placer de encontrarme con el doctor Jorge Durán, que es un reconocido estudioso de la dinámica migratoria México-Estados Unidos, ¿no? Y que es reconocido no solo por sus análisis históricos, ¿no?, de las políticas migratorias y de sus efectos, o por la producción de datos, ¿no?, sobre estos flujos, sino también por atender, ¿no?, con esa sensibilidad especial esos rastros que dejan las personas migrantes en su caminar, ¿no? Y junto con Patricia Arias, pues habéis trabajado el tema de los exvotos, ¿no?, y el tema de la fabulosa arquitectura de remesas, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar la conversación, quizá empezar por tu planteamiento sobre lo que es el subsistema migratorio mesoamericano, ¿no? Y cuál ha sido un poco la transformación de ese subsistema ahora que, digamos, México se ha convertido en un territorio de circulación de esos atrapados en la movilidad y también de refugiados, ¿no?, que tiene que ver con la externalización de la frontera por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ver qué ha pasado o en qué se ha transformado ese subsistema mesoamericano. Bueno, yo creo que el gran sistema es el sistema norteamericano, principalmente de Estados Unidos-Canadá, ¿no? Y dentro del hemisferio tenemos tres subsistemas que son bastante diferentes. El que yo llamo Mesoamérica, México y Centroamérica, el sudamericano y el caribeño. El sistema migratorio mesoamericano, sus principales características sería que es prácticamente unidireccional, es decir, va directamente a Estados Unidos como único punto de dirección. Obviamente hay casos, ¿no?, y se están dando hoy día en Centroamérica de migraciones a Europa y hay otros, pero esa es la tendencia general. Luego que se ha convertido en un fenómeno masivo, es decir, que realmente muy importante. El caso de El Salvador es muy significativo porque el 25% de su población está fuera, ¿no? México es el 10% y los países centroamericanos van creciendo últimamente los 7-8%, es decir, ya es una parte importante de la población y que tienen también la peculiaridad de que una buena parte de esta migración se integra de manera irregular, ¿eh?, al mercado de trabajo en los Estados Unidos. Y yo creo que hay, digamos, peculiaridades en cada país. No podemos generalizar los casos, ¿eh? México tiene más de 100 años de historia migratoria. Honduras tiene apenas 25 años, ¿no? Son procesos diferentes, pero de una misma región, de un mismo subsistema migratorio, ¿no? Y en ese sentido yo incluyo a México con Centroamérica, no solo con los tres países emisores del norte, sino también con un sistema mucho más complejo, por ejemplo, de circulación interna, de migración intrarregional, como se da el caso de Nicaragua con Costa Rica y otro punto de atracción actual que sería Panamá. En el caso de México, ¿no?, parece que hay una tensión o hay un dilema, ¿no?, entre esa identidad mesoamericana, ¿no?, compartida con los países centroamericanos y su ansia, ¿no?, por pertenecer, digamos, a esa Norteamérica que tiene que ver también, pues, bueno, pues, con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá. Y ¿existe ese dilema o claramente México se decanta políticamente por pertenecer a Norteamérica? Bueno, yo creo que siempre se ha hecho esa distinción y más en los últimos tiempos de que México pertenece a Norteamérica, como el hermano menor de Norteamérica. Pero es precisamente la migración la que nos hace ver de que somos propiamente lo mismo con Mesoamérica, es decir, con Centroamérica, ¿no? La migración mexicana actual y de hace algunas décadas es la misma que la migración centroamericana. Entonces yo creo que es precisamente el tema migratorio el que nos obliga a
cambiar la mirada, ¿no?, hacia el sur, en ese caso al sur inmediato que es Centroamérica. Sí, sin embargo, ¿no?, estamos viendo, ¿no?, que hay un desconocimiento y un cierto desprecio, digamos, de parte de México hacia los países centroamericanos. Y tú precisamente has estado trabajando este punto últimamente y creo que tienes unos aportes muy buenos y un gran esfuerzo por tratar de entender qué es Centroamérica, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente, bueno, parte de esta conversación tiene que ver con precisamente pues aportar a esta complejidad que tiene Centroamérica, que yo lo entiendo que tiene una composición barroca, ¿no? Entonces, no sé si podrías igual pues, explicarnos un poco cómo entiendes Centroamérica, qué países están incluidos dentro de Centroamérica, qué países pertenecen a ese triángulo norte, esa forma despectiva de entender a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y si nos podrías pues eso, dar esa diversidad sociocultural y geográfica que has apuntado muy bien en tus trabajos. Bueno, la idea es un poco romper con viejas, digamos, caracterizaciones de lo que es Centroamérica, donde, por ejemplo, se excluía a Belice y a Panamá. Eso no forma parte de Centroamérica, que curiosamente son las muestras más claras del colonialismo, inglés por una parte en Belice y norteamericano en Panamá, que también lo sufrieron los otros países como las invasiones en Nicaragua. Es decir, son países que tienen la misma historia colonial, ¿no?, y que sin embargo los mismos centroamericanos aislaban, ¿no?, y incluso hoy en día se aísla. Por ejemplo, Belice no existe, ¿no?, siendo un país realmente vecino de México, ¿no?, y que no atendemos directamente. Y luego se trató de concentrar el tema migratorio en esos tres países de Guatemala, Honduras y El Salvador, calificándolo como el Triángulo Norte. Yo cuando fui una vez a Centroamérica y lo utilizaron allá los mismos académicos, dije, ¿pero por qué triángulo? Bueno, me dice, es que son tres. Ah, es que yo veía el mapa y no veía, y entonces yo decía, ¿por qué excluyen a Belice? Porque Belice es parte del norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, escribí un par de artículos tratando de reflexionar de cómo esta idea del Triángulo Norte estigmatiza a esta región como países pobres, países violentos, países inseguros, y que además son países migrantes. Y que es un término que si bien ha tenido distintas connotaciones, empieza a utilizarse en Estados Unidos para caracterizar el problema. El problema está aquí, ¿no? Por ejemplo, los índices de violencia en Belice son tan altos como en Guatemala o no tanto como en Honduras, ¿no? Pero los índices de migración también son muy altos, pero sin embargo se le excluye, eso no existe. Entonces, me interesa también incluir Costa Rica y Panamá, porque en cierto modo la integración regional se puede dar por la migración. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que cómo Costa Rica puede acoger casi al 10% de su población de la región. Y que México se puede convertir también en esa alternativa, que está empezando, digamos, todavía no se ha manifestado de manera muy clara, pero yo creo que cada vez México va a recibir más y más migrantes centroamericanos que son propiamente los de su región. Sí, y luego hay otra cosa que también dices que es muy interesante, que tiene que ver también con tu preocupación por la historia, ¿no?, por los procesos históricos, ¿no?, que hablas de Centroamérica como laboratorio migrante, ¿no?, y distingues unas etapas históricas, ¿no?, unos tipos de migrantes, unas causas de exclusión, ¿no?, y no sé si podrías pues desarrollarnos esto un poquito. Bueno, sí, siempre yo creo que la historia es un
elemento fundamental para entender los procesos. Y la migración es un proceso que se da. Si lo vemos para el caso de Centroamérica, en los años 70, prácticamente no había emigración hacia los Estados Unidos. Había cierta circulación entre los países, ¿no? Eran países muy pobres, eran países que tenían gobiernos dictatoriales y corruptos, ¿no? Y que prácticamente no había migración como la estamos viendo hoy día. Más bien lo que había era en la década del 70 exilio, ¿no? Es decir, había mucho movimiento de grupos que estaban en la oposición y que tenían que salir a Costa Rica, a México, incluso a Honduras. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí se funda en la Universidad Nacional de Honduras, que están los jóvenes de ese tiempo, ¿no? Conspirando para la lucha de liberación en El Salvador. Entonces, yo creo que podemos identificar etapas por cada década, siempre hay algún traspase, ¿no? Pero la década del 80 es una década de guerra civil, ¿no? Un poco antes en Nicaragua, ¿no? En El Salvador y en Guatemala, cada una con sus características diferentes, pero la guerra es un gran propulsor de la migración en todos los contextos, y en el contexto centroamericano es clarísimo, ¿no? En el caso de Nicaragua, los perdedores son la derecha, digamos, ¿no? Y se va una buena cantidad de gente y son refugiados, sobre todo en Miami y en Estados Unidos, pero en el caso de El Salvador y de Guatemala, es más bien la población, ¿no? En general, la que empieza a emigrar, ¿no? Y es una migración forzada, ¿no? Que se da en un tiempo de guerra. En los años 90 ya tenemos los acuerdos de paz, ¿no? Un cambio, digamos, hacia una vía más democrática, y esta migración continúa como migración económica, ¿no? Propiamente los 80 y los 90 es el boom de esta migración, y en la última parte, el 98 creo que se da el huracán Mitch, sobre todo que afecta a Honduras, y ahí empieza la migración propiamente hondureña. Entonces podríamos decir que la migración salvadoreña, su inicio es los 80, en Guatemala los 90, ¿no? Y el comienzo del siglo XX es la migración hondureña. El comienzo del siglo XX ya tenemos un fenómeno también distinto, que es la bestia, ¿no? Que es otro tipo ya de migrante. Es un migrante con mucho menos recursos, ¿no? Que se hace visible para la sociedad, pero también se hace visible para las policías, para el crimen organizado, ¿no? Se hacen vulnerables, ¿no? Se convierte esta migración en vulnerable, y ahí empezamos a tener como otro tipo de migrante, que ya no es el migrante que sale por la guerra o el migrante económico, sino es el migrante que ya yo llamo desarraigado. Es decir, hay un sector de estos migrantes que podemos calificar como desarraigado, es decir, gente que ya pierde los anclajes que lo sujetaban a su sociedad, ¿eh? Y esto está ligado también como a varios tipos de violencia, ¿no? Hay una violencia, digamos, política en los años 70, ¿no? De persecución de los sectores de oposición, una violencia armada, ¿no? Y luego finalmente esto termina en una violencia que yo califico como sistémica, que ya
abarca todos los sectores de la sociedad. No solo se trata de secuestros de personas ricas, sino de que cualquier persona puede ser amenazada y secuestrada. Entonces tenemos casi por cada década tipos de migrantes diferentes, tipos de violencia diferentes y también un proceso político que va desde las dictaduras de los 70 a un proceso democrático con todas sus idas y venidas que son muy complicadas en esta región. Claro, tú te refieres en la época más actual a unos detonantes, ¿no? Que son nuevos, que te refieres a tres. Uno que ya nos he explicado, que tiene que ver con la violencia sistémica, pero también hablas de los nuevos pobres y hablas de la impunidad institucional. Yo no sé si lo puedes, bueno, un poco a qué te refieres con ellos y qué aportan, ¿no? a las explicaciones que siempre se han dado sobre las causas de salida. Generalmente hablando de las causas estructurales, ¿no? Y cuando decimos causas estructurales, decimos pobreza, violencia, subdesarrollo, ¿no? Y no decimos todo y nada, ¿no? Es decir, la idea de esto era ver hoy en día qué significa pobreza, ¿no? Hoy en día qué significa violencia en Centroamérica y hoy en día qué significa lo que yo he calificado como impunidad institucional, pero que es típico de un país subdesarrollado, corrupto, con gobiernos totalmente inestables. Y entonces, la idea de hablar de una pobreza neoliberal es decir que hoy en día los pobres del siglo XXI son diferentes a los pobres de los 80 y de los 70. ¿Por qué? Porque a nivel, el sistema neoliberal ha penetrado, ¿no?, de manera radical en México y en Centroamérica, y el nivel de expectativas de consumo de la gente se ha desarrollado igual que en cualquier lugar, es decir, ha traspasado las clases sociales, ¿no? Y entonces ese nivel de expectativas pues nunca lo vas a lograr, ¿no? De hecho, nadie lo puede lograr porque siempre tenemos un nivel de expectativa más grande que te propicia el mercado. Y ahí recurro yo a la etnografía, ¿no? A un ejemplo concreto de una migrante que va con la caravana, ¿no? Y que dice que su principal ilusión es llegar a Estados Unidos, ¿no?, que Trump la deje trabajar allá y que lo primero que va a hacer es enviarle a su hijo pequeño un carrito de control remoto, ¿no? Y que ejemplifica un poco estas nuevas necesidades, ¿no?, que la gente tiene y que los niños tienen y que los niños pobres de Guatemala demandan, ¿no?, como si fuera realmente una necesidad, y los niños de nuestra época jugábamos ahí en la banqueta, ¿no?, con carritos de lata, ¿no? Y ahora todos los sectores sociales tienen este nivel de aspiración y los migrantes están inmersos a ese nivel. Y a nivel de la impunidad institucional viene un poco de la idea de Alejandro Portes, que dice que el desarrollo no se va a lograr si no hay un desarrollo institucional, que las instituciones sean inmunes a la corrupción, ¿no?, que se respete los criterios meritocráticos, ¿no?, y que se abandone este sistema de cacicazgos, de clicas, de componendas, de grupos de poder. Cuando se acabe con estas tres características podremos tener instituciones sólidas. Y si lo vemos y evaluamos nuestras instituciones, pues no funciona. Entonces lo que yo quería era pasar de este nivel alto, ¿no?, a lo que sufre la gente, es decir, lo que sufre el migrante, que es la impunidad institucional de que el maestro no va a dar clases porque es impune, no le pasa nada, ¿no?, porque el doctor no atiende bien, porque el juez no hace su trabajo, porque la policía no investiga. Es decir, vivimos rodeados, no de la gran corrupción que existe, sino de muchas impunidades
que finalmente esta es una de los elementos, aunado a la violencia y la pobreza, que genera un tipo de migrante que ya realmente dice, yo no quiero vivir acá, ya, ¿qué me ata aquí? ¿No? ¿Qué me ata a mi barrio? ¿Para qué me voy a quedar en este terreno? ¿Para qué me voy a quedar con mi familia si mi primo es parte de una mara, de una grupo de pandilleros, ¿no? Si el gobierno constantemente y la policía me está hostigando, ¿no? Y entonces es un momento en que dices, ya aquí no quiero vivir, ¿no? Y se pierden esos anclajes de solidaridad, de compromiso que tenías con tu lugar de origen, con tu familia. Con esa figura del desarraigado, ¿no? De alguna manera tú quieres, te interesa, no sé, posicionar, ¿no? esa perspectiva de análisis, ¿no? Y la pregunta aquí es un poco que ya lo hemos hablado alguna vez, es cuáles son, pues, por un lado los aportes que tiene, pero también cuáles son las limitaciones. Y si te acuerdas que hemos hablado alguna vez, siempre está la discusión con el término de los expulsados de Saskia Sassen, ¿no? Que habla de esas formas brutales de expulsión por el desarrollo, que ahora es el extractivista, y que también produce un nuevo migrante, que es ese expulsado, que ya dice que no es ni inmigrante ni refugiado, ¿no? Y entre esos dos términos, digamos, pues claro, tú estás proponiendo el de desarraigado, pero ¿qué aporta o qué limitaciones tiene o qué...? Bueno, sí, de hecho es algo que conversé con Saskia, porque yo le invité a una conferencia en el CIDE a presentar el libro de expulsiones y yo hice el comentario, fui el comentarista, ¿no? Y ella evidentemente se refiere a estos macro procesos de la globalización, ¿no? Y lo pensaba particularmente ella para África, ¿no? En donde los gobiernos están comprando extensiones grandísimas de tierra, donde las empresas extractivistas están destrozando el medio ambiente sin tener ningún cuidado de la población que vive ahí. Y sí, ciertamente hay un nivel de expulsión, es decir, son estas grandes empresas, este capitalismo salvaje que te lleva a eso. Conversando con ella, yo le dije, bueno, yo estoy trabajando el tema del desarraigo, ¿no? De los desarraigados, que puede ser similar en Centroamérica. Tenemos casos también de extractivismo, tenemos el caso de la palma africana, tenemos que estar arrasando con el turismo, ¿no? En fin, y yo creo que forman parte de estos procesos de globalización muy, digamos, muy como acción que viene del exterior, del capitalismo que se introduce de manera salvaje en estos países. Y yo lo que veo en el desarraigo es más bien como múltiples causas también que podrían estar ligadas en algunos casos a estos casos de expulsión, pero que son como elementos como más personales. Es decir, hay un nivel como micro, ¿no? Y hay un nivel como más... que serían factores, en tu caso, lo planteas como factores endógenos y exógenos. Sí, entonces, finalmente es una decisión personal, es un cúmulo, ¿no? De situaciones que te llevan a un momento a decir, ya, yo no quiero estar aquí, o yo no quiero vivir acá, ¿no? Y asumo que cualquier otro lugar, ¿no? Es mejor que aquel donde yo se supone tenía mis raíces, ¿no? Y eso genera un poco esta migración como desbordada, ¿no? Riesgosa, ¿no? De unos sectores. Ahora, yo no generalizo, ¿no? Que eso es muy importante. De hecho, yo lo presenté una vez en El Salvador y me dijeron, no, es que todos los migrantes sí tienen
el amor a su terruño, y que es, sí, es un poco también la visión romántica, ¿no? Y la visión anterior de que siempre voy a volver, ¿no? Yo creo que hay migrantes que ahora dicen, no, yo no voy a volver, ¿no? Que, y entonces esto, que era una constatación empírica como causa, ¿no? De la migración, ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando mucho más allá. ¿Por qué? Porque en una conferencia donde se exponía el caso de la caravana de madres centroamericanas, que vienen a México a buscar a sus hijos, siempre aparecen migrantes, siempre encuentran a sus hijos. Y un poco la idea era decir, bueno, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué no se comunicaban? Es decir, esas personas, su madre tiene que venir, ¿no? Y ahí se da el reencuentro. Entonces yo dije, el desarraigo es mucho más. No solo está en la causa del origen, sino que está en el tránsito, en el destino, ¿no? Y que revisando un poco y recordando la literatura, ¿no? Hay muchos ejemplos de desarraigo. Por ejemplo, los balseros cubanos, ¿no? Los balseros cubanos se iban en unas llantas, ¿no? Y unas tablas, ¿no? A tirarse al mar y dejaban a sus hijos, dejaban a todo o lo poco que tenían y se aventuraban a una aventura migratoria sumamente riesgosa y compleja, ¿no? Los boat people, ¿no? Vemos que cientos de gentes que se lanzan al mar, ¿no? Sin un destino claro, algún país nos va a acoger, ¿no? Y la mayoría o muchos de ellos mueren en el océano, ¿no? Entonces, como estoy trabajando ahora esta idea, no solo tiene que ver con el desarraigo como causa en el momento del origen, sino también tenemos al migrante que en el tránsito sigue dando vueltas, ¿no? Entra, sigue, regresa. Nunca se puede arraigar. Nunca se puede quedar en un lugar. Vemos migrantes que llevan 10 años, sube y baja, van y vienen, ¿no? Y que no tienen prácticamente nada. Y finalmente que en el destino, el arraigo, que es la gran discusión de la literatura norteamericana, y la literatura reciente del transnacionalismo, ¿no? Es que siempre hay unas posibilidades de integración, ¿no? Y que la integración hoy en día no se da, que siempre tienes tus contactos con tu lugar de origen, ¿no? Y el lugar de destino, pero no nos fijamos que finalmente la posibilidad de integrarte es cada vez más difícil, porque hay una política migratoria específica del desarraigo. Les interesa que no te arraigues. Es el caso de los Dreamers, ¿eh? Finalmente tienen todo. Hablan perfectamente inglés, se fueron desde muy pequeños, están integrados al mercado de trabajo, todo el mundo quiere que sean integrados y no se integran. Son los TPS, los que tienen estatus temporal protegido. Llevan 20 años, 25 años allá. Y la política no los deja integrarte. Entonces, hay una política específica de desarraigo, es decir, que no te puedas realmente integrar. Y hay también unas condiciones dentro de la sociedad y de el tipo de migrante que tenemos hoy en día, que es un migrante que tiene menos, digamos, capital humano, ¿no? Que no tiene, no ha podido terminar la escuela, que no tiene cierta capacitación y que se va a trabajar a los Estados Unidos y que va a permanecer en ese estrato, ¿no? de la clase obrera migrante, ¿no? En donde no solo tenemos ya casi el estrato inferior, digamos, ¿no? en el que puede
quedarse y donde difícilmente se pueda integrar. Entonces hoy día estoy trabajando distintos niveles de desarraigo. Es decir, esto no necesariamente todos tenemos, pero tú y yo somos migrantes y hay un componente de desarraigo, ¿no? Lo vivimos, ¿no? Es una visión que yo creo que le hemos un poco descuidado. Es, por ejemplo, el migrante que tiene un Social Security Number falso, que se llama Juan Pérez, pero le llaman Antonio Meléndez, ¿no? Y durante 20 años tiene que vivir como Antonio Meléndez, es decir, su identidad, ni siquiera puede conservar su identidad en cuanto a su nombre, ¿no? Esos mecanismos son lo que me interesa develar, como ver qué significa para el migrante esto que ni siquiera puedes utilizar tu nombre. Ya no solo quieres camuflar tu identidad de que te digan eres mexicano o eres centroamericano, sino que incluso no puedes decir el elemento fundamental de tu identidad, que es tu nombre. A eso me refiero con el desarraigo, y hay diferentes niveles, y esto tiene que ver con revisando un poco, haciendo una retrospección de por qué sale esto. En mis primeros trabajos ya planteo un poco ese tema. Por ejemplo, hay en el libro Más allá de la línea, hay como un acápite que se llama Desobligados, locos y perdidos. ¿Qué son los desobligados? Son aquellos que la gente los llama desobligados porque ya no tienen sus obligaciones. Los locos, hay gente que se vuelve loca en Estados Unidos, ¿no? Y incluso los amarran, y bueno, y los perdidos son gente que se pierde. ¿Y dónde está? Nadie sabe. Se perdieron, pero ellos mismos se desarraigaron. Entonces, es un poco también el libro de los retablos, ¿no? De gente que se siente sola, con una nostalgia tremenda, pero a la vez con esa visión de que, pude conseguir trabajo como si fuera mi... esos elementos. Y hay otro artículo que hice hace ya varios años sobre el retorno, en donde hablo del principio del rendimiento decreciente. Es decir, el migrante los primeros años tiene un entusiasmo tremendo, ¿no? Voy a ganar $7. Y se le parece una maravilla. Al año dice, no, $7 es nada, ¿no? No quiero 8, 9, 10. Y finalmente llegas a 12 o a 15 y ahí te quedaste, ¿no? Es decir, ya por más esfuerzo que hagas, no llegas. O, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés, ¿no? Estás 1 año, 2 años, 3 años. Llega un momento en que ya el rendimiento va decayendo. Y muchos migrantes regresan por eso, porque viven en un cuartucho, en un departamento, ¿no? Y tienen una casota en su pueblo, ¿no? Dicen, bueno, ¿y por qué estoy yo viviendo, ¿no? Aquí en Estados Unidos en estas condiciones, cuando yo en mi pueblo, ¿no? Tengo mi casa, tengo un comercio, tengo mis amigos, tengo mi familia? Entonces son como la suma de muchas cosas que fueron saliendo, sí, que las he ido sacando un poco a nivel de los artículos en la jornada, ¿no? Que ahí fue la primera vez en que sale lo de desarraigados, y luego me empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué es eso, no? Y bueno, y entonces empiezo a trabajar, a pensar sobre eso y a darle mayor dimensión, y a pelearme con otras posiciones, ¿no? Y en eso estoy un poco avanzando en tratar de construir como una más que una categoría, yo creo que ya puede ser una categoría de análisis, como una perspectiva, ¿no? Es decir, vamos viendo esto, aunque sea un poco, digamos, pesimista, ¿no? O aunque sea un lado oscuro, ¿no? Es un lado importante para...
que vive la gente, que viven los migrantes, ¿no? Hemos hablado mucho de los migrantes exitosos, ¿no? Yo también, el rey de la tortilla, el rey del chicharrón y todo, pero ¿qué vemos de estas personas, ¿no? que están ahí en el tránsito perpetuo, que no, por más que luchan, no se pueden integrar y no los dejan integrarse? No, yo creo que has contado muchas cosas que dan un buen pie para platicar qué está ocurriendo en México ahora, ¿no? Que yo te decía al principio, ¿no? Lo del México y Centroamérica, ¿no? Como parte de ese subsistema centroamericano y las transformaciones que se están dando. Y una de ellas pues tiene que ver con, mientras que se están desmantelando los sistemas de asilo, ¿no? en Estados Unidos y en Europa, en México, por ejemplo, está aterrizando el ACNUR y está aterrizando esa supuesta posibilidad de obtener refugio y de obtener la inserción al país, a México, ¿no? Y entonces, bueno, pues una es preguntarte, por un lado, a qué viene de repente esa presencia contundente cuando tú, por ejemplo, estás hablando de esas políticas que impiden el arraigo, ¿no? Que impiden la inserción. ¿Es que estaríamos viendo en México ahora mismo? Bueno, yo creo que el poder escribir en la jornada me ha obligado también a meterme en política migratoria, ¿no? Y a fijar una posición, lo cual en la academia no estamos necesariamente obligados a fijar una posición con respecto a política migratoria, ¿no? Pero cuando escribes a nivel de opinión, te forzan, ¿no? Ya me ha tocado, por ejemplo, a algún lector que me ha dicho, bueno, pero ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Déjese de ambigüedades. Por ejemplo, yo decía que la política de López Obrador de puertas abiertas estaba generando un efecto llamada, ¿no? Pero lo decía en cierto modo de una manera ambigua, tanteando porque a nivel de la academia hay muchos que están de acuerdo en que hay que abrir las puertas, ¿no? Paso libre, ¿no? FM4, paso libre, sí. Pero a nivel de cuando tienes que opinar de política migratoria, tienes que tener en cuenta no solo principios, sino realmente realidades y contextos geopolíticos. Y en ese sentido yo decía, por ejemplo, que México era el último país de tránsito, en el sentido de que, y me acuerdo que tú me preguntaste ya hace tiempo qué entendía por eso, ¿no? Me hiciste pensar, en el sentido de que, es decir, los migrantes que vienen del África, por ejemplo, ¿no? Van pasando por todos estos países, pasan por Guatemala y pasan porque nadie piensa quedarse en Guatemala. Y la mayoría de los migrantes lo que piensan es ir a Estados Unidos, ¿no? Lo vemos como la caravana que llegó a Tijuana. Toda la caravana, 7,000 personas, se dirigió a Tijuana a toparse ¿con qué? Con el muro, ¿no? Y entonces ahí viene un contraste, ¿no? Con una política migratoria de desazón total en tiempo de Trump, y ya se había dado antes con los haitianos, yo creo, que es el primer grupo que pretende llegar masivamente a los Estados Unidos y que se tiene que quedar, se queda una comunidad era de 4,000 haitianos ya en Tijuana, ¿no? Y hoy en día tenemos ese rebote de muchos centroamericanos que se están quedando en México, y en ese sentido se está convirtiendo México en un país de destino, en cierto modo forzado, porque no pueden pasar a su destino ideal, pero que finalmente es mejor que la opción de volver, ¿no? Aunque muchos también han vuelto de la caravana, tuvieron que regresar, ¿no? De las múltiples caravanas que se han dado. Entonces, en ese sentido, México ha cambiado, como dices, aterrizó ACNUR, ¿no? Porque las solicitudes de refugio se han incrementado notablemente, fundamentalmente de venezolanos, hondureños, ¿no? También cubanos, ¿no? Y algunos guatemaltecos, ¿no? Y de otros países. Pero, pues,
Imagínate, el último censo del 2020 señala que hay 1.200.000 extranjeros, de los cuales 400 son hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos, son 800.000, es decir, 800.000 para un país de 126 millones es nada, ¿no? Estadísticamente es nada. Yo creo que podemos perfectamente acoger, ¿no?, de manera generosa, ¿no?, a muchos migrantes que están solicitando asilo y que necesitan realmente. Pero en este caso estamos hablando de refugiados. ¿Qué puede pasar con toda con la gran mayoría de migrantes, o sea, de personas migrantes centroamericanas que se vienen quedando en México y que sin embargo no tienen acceso a la papelería o no quieren tenerlo o no pueden, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser necesario un proceso de amnistía en México para regularizar la situación, de un proceso generoso de amnistía para regularizar esta situación y que los permisos de visas humanitarias no duren nada más un año, ¿no?, sino que sean mucho más prolongados y que haya más causales para poder obtener visas de residente, ¿no? Va a pasar un poco como lo que es la migración irregular en los Estados Unidos. Es decir, aunque cada vez se exige más, por ejemplo, tener el IFE, para la credencial del INE para trabajar, hoy en día se puede conseguir más fácilmente la CURP, y con eso pueden tener acceso y se va a dar un mercado de trabajo irregular. En la construcción estamos viendo, en la agricultura también, de cada vez más migrantes que se les hace realmente muy complicado hacer todo el trámite, porque el trámite de asilo es realmente truculento, ¿no? Muy complejo y requiere también de recursos, y de apoyo, ¿no? Y los apoyos no son totalmente suficientes, digamos, ¿no? Y te quería preguntar también, por otro lado, por los migrantes, o sea, por las personas migrantes mexicanas que están ahora también como en ascenso en la frontera norte de Estados Unidos, ¿no?, queriendo cruzar irregularmente, ¿no?, cuando pues, se vaticinaba todo ese descenso, ¿no?, de la salida de los mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo estamos viéndolo como un momento Bueno, sí, hay un repunte de la migración irregular. Son cerca de 60.000 mexicanos capturados en los últimos meses, lo cual es un número importante, porque nos daría proyectado al año cerca de 600.000, 700.000. ¿Se les podría llamar desarraigados a ellos? ¿No encajaría? Yo creo que sí hay casos, ¿no?, y que la pandemia ha agravado, ¿no? Es decir, la pandemia todavía no vemos completamente todos sus efectos nefastos, ¿no?, pero ha quebrado a muchas personas. México estaba en un proceso que yo lo califico como de transición migratoria, ¿no? Después de la transición demográfica, ¿no?, que fue un proceso lento, pero finalmente ya el número de hijos se estabilizó en 2.1 por mujer, ¿no? Entonces estamos con prácticamente en la línea de la tasa de reposición, ¿no?, y que sensiblemente bajó la migración. Si lo vemos en el caso de Jalisco, era 170.000 según el censo en 2000, 80.000 en 2010, 35.000 es decir, los indicadores que tenemos, los distintos indicadores estadísticos, dan una bajada muy, muy importante. De las estadísticas de Estados Unidos señalan que hubo 2 millones menos de migrantes irregulares mexicanos en los Estados Unidos. Lo que crece es la migración irregular centroamericana o del norte de Centroamérica, y menos la mexicana. Ahora,
la pandemia, pues el impacto ha sido fuertísimo, ¿no? Y la salida también ha sido importante. Sin embargo, creo que hay, eh, sería como otro tipo de migrantes, es decir, son demasiados, ¿no? Cerca de 60.000 capturados en un mes por la patrulla de fronteras. ¿Qué nos indica esto? Son migrantes que tienen pocos recursos, ¿no? Que están tratando de pasar de manera ilegal, ¿no? Que no tienen capital para poder pagar un coyote, y que su familia en Estados Unidos también está en una situación donde no tiene pleno empleo, ¿no? Si bien se está recuperando la economía, por ejemplo, a nivel de todos los que trabajan en restaurantes en Estados Unidos, trabajan por algunas horas, ¿no? Pero no están en situación de pleno empleo, digamos, y de posibilidad de ayudar a la gente a... ¿Esto va a disparar la migración hacia el futuro? Yo creo que va a depender un poco de la recuperación económica mexicana. Dos factores. La recuperación económica en Estados Unidos, que requiere mano de obra y va a demandar mano de obra y atrae, ¿eh? Y por otro lado, la recuperación de la economía en México, que va a tratar de fijar, ¿no?, a la mano de obra eh, mexicana. Yo creo que más de 100 años de migración son demasiados, ¿no? Y ya le toca a México, ¿no?, finalizar este proceso y pasar a hacer una migración cada vez más legal, cada vez más asentada, ¿no? Pues, pero por ejemplo, igual no a niveles muy o sea, cuantitativamente así tan fuertes, pero por ejemplo el factor violencia no puede estar también generando ese repunte. Sí, por supuesto. Hay la violencia, la pobreza, ¿no? La impunidad institucional también en México operan, aunque en menor medida, digamos, que Centroamérica, que en algunos países de Centroamérica. El factor violencia en algunas regiones, en Guerrero, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? Eh, pues Guanajuato es el primer país expulsor ahora, ¿no? Pues sí, son factores que, es decir, paradójicamente, en los tiempos de la violencia armada en Centroamérica, había un componente ideológico, ¿no?, fuerte de la Guerra Fría, de la expectativa de cambios estructurales, del socialismo. Eso finalmente pasa. Pero la violencia del narcotráfico, que generada por el narcotráfico, difícilmente va a dejar de existir, porque la demanda sigue estando presente. Es decir, es un asunto que las guerras por asuntos ideológicos o nacionalistas terminan. Pero la guerra del narcotráfico que genera la dinámica del narcotráfico es algo que yo creo que vamos a tener por siempre, ¿no? Y que es un factor de expulsión en muchas comunidades. Nosotros hicimos trabajo de campo en Acatic hace 4 años, ¿no?, o unos 6 años. Fuimos ahí, estuvimos todo el grupo de entrevistadores ahí viviendo, ¿eh? Hoy día no se puede entrar. Hoy en día es un pueblo donde no puedes ingresar. Obviamente, pues todo esto tiene un impacto muy importante en la población, y genera migración interna o desplazamiento interno, en México se está viendo más desplazamiento interno que migración internacional a partir de la violencia, ¿no?, que son los datos que tenemos últimamente. Estamos viviendo procesos totalmente inéditos, ¿no? Y por eso es que es tan interesante trabajar en estos temas, porque no te cansas, ¿no? Y te puedes mover, salir de México, que para mí fue
también importante moverme a un nivel más regional, ¿no? Y latinoamericano. Y pues qué bueno que la revista Encartes esté interesada en estos temas y que también sea un nuevo esfuerzo de la antropología, ¿no? Para tener debates y un nuevo modelo de revista que yo creo que ha sido sumamente exitoso, y quiero felicitar a todos los compañeros, ¿no? Que forman parte de este grupo. Bueno, pues muchas gracias.